Imagina esto. Te levantas temprano, como todos los días, y miras por la ventana. Lo que antes eran campos llenos de vida, ahora están vacíos, pero no de la manera que esperabas. Las tierras que antes daban frutos están llenas de grano, que ya no tiene a dónde ir. El maíz, ese que hace solo unos meses parecía estar en camino a alimentar a millones, ahora está en los silos, amontonado, listo para pudrirse. ¿Qué pasó? Pues lo que parecía un año de promesas para los agricultores de Estados Unidos terminó siendo una pesadilla que nadie vio venir. En solo unos días, el 88% de las exportaciones de maíz desaparecieron. Y esto no fue por un desastre natural, ni por una sequía inesperada. No, esto fue el resultado de una guerra comercial que terminó desmoronando décadas de confianza en el comercio agrícola global. ¿Recuerdas cuando China era uno de los principales compradores de productos agrícolas estadounidenses? Bueno, todo eso cambió. En el momento en que comenzaron los aranceles, los contratos fueron cancelados. Un mercado entero que se había construido durante años se desplomó en cuestión de días. Y ahora, los agricultores, esos que han trabajado la tierra toda su vida, se encuentran con silos llenos y sin nadie a quien venderles su cosecha. Los agricultores no son los únicos afectados. Este colapso no es solo un problema interno de Estados Unidos. Esto tiene un impacto global. Países que dependían de las exportaciones estadounidenses ahora luchan por encontrar alternativas. La escasez de maíz y soja está empujando los precios a niveles altísimos en mercados internacionales, lo que hace que los países más pobres también sientan el golpe. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más triste. Este colapso no es una tragedia que ocurrió por casualidad. No es un acto de la naturaleza. Es una consecuencia de decisiones políticas mal tomadas. Una serie de movimientos que destrozaron lo que muchos consideraban una industria confiable. Y mientras esto ocurre, hay quienes aún esperan que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero, ¿es posible? ¿O estamos ante el fin de una era? Vamos a profundizar en cómo llegamos a este punto. La historia de lo que sucedió con el maíz estadounidense comienza con algo que parece simple, pero que resultó ser una bomba de tiempo: los aranceles impuestos por la administración estadounidense a China. Lo que al principio se presentó como una guerra comercial, con el objetivo de fortalecer la economía, rápidamente se convirtió en una crisis que afectó a millones de personas en las zonas rurales. En 2018, cuando el gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 145% a los productos chinos, China respondió con la misma moneda, poniendo un arancel del 125% sobre los productos agrícolas estadounidenses. Fue una medida directa contra el corazón de la agricultura de Estados Unidos. Maíz, soja, cerdo, trigo. Todo comenzó a ser más caro y menos competitivo en el mercado internacional. Y aquí es donde todo comenzó a desmoronarse. China, que había sido uno de los mayores compradores de maíz y soja de los Estados Unidos durante décadas, dejó de hacer pedidos. Lo que en principio parecía una pequeña medida de represalia, se convirtió en una ruptura que cambió por completo las reglas del juego. Y si te preguntas qué pasó después, la respuesta es simple: el mercado perdió confianza. Las órdenes que antes se realizaban de manera casi automática, ahora no existían. Los agricultores que durante años habían basado su economía en la exportación de estos productos, se vieron atrapados, con cosechas listas para ser vendidas, pero sin compradores. En el campo, la situación era desesperante. El maíz, que había crecido bajo la promesa de ser enviado a mercados internacionales, se quedó allí, amontonado. Los silos, que deberían haber estado vacíos para la siguiente cosecha, estaban desbordados. Los agricultores, que siempre habían planeado con la certeza de que sus productos encontrarían un comprador, ahora se enfrentaban a una amarga realidad. Su trabajo, sus inversiones y sus sueños estaban en juego,
y no había manera de darle salida. Y no es solo que los contratos con China se hayan ido. La verdad es que lo que ocurrió después fue aún peor. Otros países, que anteriormente compraban de Estados Unidos, empezaron a firmar acuerdos con otros proveedores, como Brasil y Argentina. Estos países, que antes no representaban una amenaza real para los granos estadounidenses, ahora estaban recibiendo los contratos que solían ser de Estados Unidos. Y lo peor de todo es que estos no eran acuerdos temporales, no eran compradores ocasionales. Estos eran acuerdos a largo plazo, que aseguraban que la competitividad de Estados Unidos quedara en el olvido. En un par de meses, todo se vino abajo. Los agricultores, que en el pasado estaban acostumbrados a recibir pagos por sus cosechas, se vieron obligados a almacenar el grano en silos, que rápidamente comenzaron a llenarse. Sin una salida para sus productos, el costo de almacenarlos se disparó. Los precios de la soja y el maíz cayeron estrepitosamente, y con ello, la esperanza de que las cosas mejoraran. A medida que la situación se hacía más crítica, los agricultores comenzaron a tomar decisiones extremas. Vender su equipo agrícola, que antes era un símbolo de progreso, ahora se convirtió en una forma de obtener dinero rápido para poder sobrevivir. Un agricultor de Nebraska, por ejemplo, vendió su tractor no para mejorar su negocio, sino para conseguir dinero suficiente para comprar comida para su familia. En Iowa, muchos decidieron no sembrar este año, no porque no quisieran trabajar, sino porque simplemente no sabían si alguien compraría sus cosechas. Imagínate la angustia de no saber si tu arduo trabajo de todo un año tendrá alguna recompensa. Eso es lo que enfrentan estos agricultores. Este no es solo un problema de Estados Unidos. Este colapso en las exportaciones también está afectando a los países que solían depender de estos productos para su seguridad alimentaria. Desde África hasta Asia, las naciones que históricamente recibían maíz y soja de Estados Unidos, ahora se enfrentan a un aumento de precios y escasez. En muchos casos, los precios de alimentos básicos como el pan y el aceite de cocina están subiendo, lo que está afectando a las poblaciones más vulnerables. Y la verdad es que todo esto se podría haber evitado. Si las políticas comerciales se hubieran gestionado de manera más cuidadosa, si se hubieran negociado con más visión de largo plazo, quizás hoy estaríamos hablando de una situación muy diferente. Pero el daño ya está hecho. Y los agricultores, que son el alma de muchas comunidades rurales, ahora están luchando por mantener a flote no solo sus granjas, sino también sus comunidades, sus familias y su futuro. Cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, las cosas tomaron un giro aún más sombrío. Las semanas pasaron, y lo que inicialmente parecía una lucha por mantener las exportaciones de maíz y soja, se convirtió en una batalla mucho más grande. En medio de la desesperación, se hicieron esfuerzos desesperados para encontrar soluciones, pero las decisiones que se tomaron en Washington y Beijing ya habían arrasado con lo que quedaba. Imagina por un momento estar en los zapatos de un agricultor. Has trabajado la tierra toda tu vida. Has sembrado, cosechado y vendido tus productos al extranjero. Y ahora te enfrentas a un campo lleno de granos que no puedes vender. Has hecho todo lo que se supone que debes hacer. Plantaste el maíz, cuidaste de él, lo cosechaste y ahora todo eso parece no valer nada. ¿Te imaginas ese nivel de frustración? Es exactamente lo que muchos agricultores están viviendo ahora. Los silos están llenos, las calles de los pueblos rurales están vacías, y las personas que solían ganar su sustento del campo, ahora están luchando por mantener sus negocios a flote. Pero lo que es aún más devastador, es que estos agricultores no solo están luchando contra la falta de compradores, están luchando contra una crisis política y económica que ellos no provocaron. Y ahí es donde el problema empieza a intensificarse. A medida que las empresas agrícolas de Estados Unidos veían cómo sus mercados se evaporaban, el gobierno federal,
Lejos de ofrecer soluciones rápidas, parecía estar haciendo lo contrario. Se estaban tomando decisiones equivocadas, y las políticas comerciales que se implementaron para proteger a los agricultores de Estados Unidos terminaron aplastándolos. Por ejemplo, el gobierno prometió que el impacto de los aranceles sería solo temporal. Pero no fue así. Los mercados internacionales no volvieron, y los agricultores no recibieron la ayuda que les habían prometido. Más bien, lo que hicieron fue enfrentar un vacío de mercado aún más grande, mientras que países como Brasil y Argentina, que habían sido competidores más pequeños, se tomaron su lugar como los principales proveedores de maíz y soja. Esto no solo afectó a los agricultores. Las pequeñas ciudades que vivían gracias a la agricultura empezaron a desmoronarse. En Nebraska, Iowa y otros estados, los bancos comenzaron a ver cómo los agricultores no podían pagar sus deudas. Las tiendas locales, que dependían de la actividad agrícola, empezaron a cerrar. Los negocios que antes recibían pedidos constantes para tractores y maquinaria agrícola vieron cómo sus ventas caían en picado. Incluso las empresas de transporte que movían el grano de un estado a otro comenzaron a ver cómo sus operaciones se estancaban. Mientras todo esto ocurría, la presión crecía. Los agricultores se sentían atrapados en una red de promesas incumplidas y decisiones mal tomadas. A medida que la temporada avanzaba, muchos optaron por no plantar en absoluto, temiendo que el maíz que sembraran simplemente no tuviera salida. El miedo a no tener compradores hizo que toda la industria agrícola se paralizara. Y lo peor de todo fue la sensación de abandono. Los agricultores, aquellos que por generaciones habían trabajado incansablemente para alimentar a una nación y al mundo, sintieron que su lucha no valía nada. No solo perdieron dinero, sino que también perdieron su sentido de propósito, su conexión con la tierra que durante tanto tiempo había sido su vida. Es aquí donde comienza el verdadero impacto. La desconfianza en las políticas agrícolas y comerciales se multiplicó. Muchos agricultores, antes fieles a la promesa de un sistema que los respaldaba, comenzaron a perder la fe. Algunos incluso llegaron a tomar decisiones desesperadas, como vender tierras que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. En cuanto a la economía global, la situación no fue mejor. La pérdida de las exportaciones de maíz de Estados Unidos no solo afectó a los agricultores, sino que tuvo un impacto devastador en los países que dependían de estos productos. En regiones de África y Asia, donde el maíz estadounidense era crucial para la seguridad alimentaria, los precios aumentaron y los suministros disminuyeron. Las naciones más pobres, que ya enfrentaban dificultades económicas, se encontraron luchando aún más por conseguir los alimentos esenciales. El golpe económico no fue solo para Estados Unidos. Fue un terremoto global, y las réplicas de esa crisis se sintieron en todas partes. Los mercados internacionales, que dependían de la confiabilidad de Estados Unidos como proveedor de alimentos, se vieron sacudidos. Con Brasil y Argentina ocupando el vacío, las economías agrícolas de América Latina también comenzaron a sobrecalentarse. Los precios aumentaron y la demanda continuó creciendo. En resumen, lo que empezó como una disputa política se convirtió en una tormenta perfecta que arrasó con la estabilidad de los agricultores, la economía rural y la seguridad alimentaria global. Y aún hoy, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo puede un sistema tan confiable colapsar tan rápido? ¿Y cómo se reconstruye la confianza cuando la confianza misma se desvanece? Las decisiones de hace unos años aún resuenan hoy, y los agricultores siguen buscando una forma de salir adelante en un sistema que los ha dejado atrás. Al final del día, lo que hemos visto con el colapso de las exportaciones de maíz estadounidense es mucho más que una crisis económica. Es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser el sistema agrícola cuando las políticas comerciales se manejan sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo. Los agricultores,
que durante generaciones han sido el corazón de la agricultura de Estados Unidos, se encuentran ahora atrapados en un sistema que ha fallado en brindarles el apoyo que necesitan. Muchos de ellos han perdido más que solo dinero. Han perdido la estabilidad, la confianza en un sistema que prometía protección y prosperidad. Y, lo peor, es que no fue un desastre natural lo que los llevó a esta situación, sino decisiones políticas mal gestionadas. Pero la historia de este colapso no es solo sobre los agricultores. Es sobre cómo todo un sistema que parecía funcionar bien se derrumbó cuando las piezas más cruciales fueron movidas sin consideración. Las pequeñas comunidades que dependían de la agricultura están ahora al borde de la quiebra. Las tiendas locales, las empresas que dependían de las cosechas, están viendo cómo sus ventas caen en picado. Y mientras tanto, la economía global también sufre las repercusiones de la pérdida de un socio comercial confiable. Sin embargo, más allá de las pérdidas económicas, hay una lección que debemos sacar de todo esto. Las decisiones políticas deben considerar siempre a las personas que las sostienen. Cuando los líderes toman decisiones sin pensar en el impacto real en la vida de los agricultores, se arriesgan a destruir no solo una industria, sino el sustento de millones de familias. Si las políticas comerciales hubieran sido más estratégicas, si se hubiera dado el tiempo necesario para evaluar las consecuencias, tal vez este colapso se hubiera evitado. Así que, ¿qué podemos hacer ahora? La respuesta es simple. Necesitamos exigir que las políticas agrícolas sean más cuidadosas y centradas en el bienestar de las personas que hacen funcionar todo esto. Los agricultores no solo merecen ser escuchados, sino que necesitan protección real para su futuro. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Crees que el gobierno debería haber actuado de manera diferente? Déjame tu comentario abajo y no olvides suscribirte al canal para seguir informándote sobre temas como este. Tu opinión es muy importante.